¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hacer el análisis internacional con Raúl Sor en un rato más sobre un contacto, de esos contactos que pueden parecer extraños, pero que de pronto cuando se juntan creativamente personas que pueden ser muy distintas, pero que eventualmente tienen intereses relativamente parecidos, se puede dar una situación virtuosa. El presidente de Francia, Macron, va a viajar a China para tratar de establecer varias cosas con los chinos. En primer lugar, le da una posibilidad de generar algún tipo de productos que tengan que ver con los transportes eléctricos en conjunto, pero además le está pidiendo a los chinos que se ratifique el Acuerdo de París, el acuerdo para intentar reducir las emisiones que eventualmente puedan detener el calentamiento global. Y esta visita de Macron a China, como muchos dijeron, quizás la única persona hoy día que puede ir y proponer algo desde Europa a los chinos, se está viendo con mucho detenimiento porque puede ser una suerte de alianza que altere bastante lo que era clásico y lo que se veía en las relaciones entre Europa y Asia. Raúl Sor va a explicarnos un poco más de esto. Y en la noticia contingente y en nuestra primera entrevista vamos a estar con el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, sobre la base de colocar lo que ha pasado en estos últimos 15 días dentro de un contexto histórico. A ver, ¿era tan poco previsible lo que está pasando? ¿Ha pasado antes en el país? Y cuando ha pasado, ¿cómo se han resuelto determinadas cosas? ¿Cómo han actuado los diferentes actores que les tocó en ese momento enfrentar situaciones o estallidos semejantes? Vamos a conversar de inmediato con Gabriel Salazar para darle un poco más de profundidad a esto que estamos viendo y que está todavía muy palpitante. Comienza de inmediato Última Mirada. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien todavía? Bien, bien todavía. Lo digo por los 80 y algo. No lo digo por estas últimas 2 semanas. No por estas últimas 2 semanas, ya, sí. Qué bueno. Gabriel, muchas personas, particularmente en la política, han señalado... esta cosa, la verdad, no la previó nadie. Esta cosa era imprevisible, nos hemos llevado una sorpresa. Algunos han dicho, hemos escuchado la voz del pueblo, como si esto fuera una cosa básicamente relativamente única en la historia y que además era tan tremendamente, llamémoslo así, un estallido tan súbito que era imposible de prever. Cuéntanos un poquitito, echando marcha atrás, ¿qué tanto esto que está hoy día en las calles del país tiene correspondencia con lo que ha pasado en otras oportunidades dentro de la historia chilena? Bueno, un hecho como este, tan espectacular y aparentemente tan inesperado, si uno mira en perspectiva histórica en el largo plazo, fíjate, es un hecho frecuente, casi endémico, podría decirse, ¿no? Y eso se da por la situación de que la clase dirigente o la clase política, podríamos decir que se confunden muchas veces, ¿no? La clase dirigente rige su visión histórica por el tiempo constitucional, por el tiempo de la ley, por la norma o por la institución. Y el tiempo de la institución es largo, es permanente, ¿no? La ley se piensa que tiene que mantenerse, la ley se defiende. La ley cuesta mucho cambiarla, entonces su concepto del tiempo histórico es la permanencia. En cambio, el tiempo histórico y la conciencia histórica de los grupos sociales, y particularmente de la clase popular y la clase de sectores marginales, no se rige por la ley. Su tiempo es el tiempo más corto, el tiempo cotidiano, el tiempo de los problemas que se le presentan, que el hambre, que la falta de empleo, que el bajo salario, que la rabia, que la violencia. Entonces, el tiempo histórico social, digamos, de la conciencia histórica social de la ciudadanía y particularmente el sector popular, es corto, es rápido y no se rige por permanencia, se rige por el día a día. Entonces, ahí ocurren reacciones de corto plazo, asociaciones de corto plazo, formación de redes sociales de corto plazo que actúan rápido, como una turba que se forma y ataca y se retira. Entonces, por eso que
cuando en el trasfondo de la sociedad, en el bajo fondo social, digamos, se constituye una tensión, por la razón que sea, muy alta y explota, explota siempre de repente, en tiempo corto, y pilla, por supuesto, siempre a los que habitan el tiempo largo, los pilla de sorpresa. Ahora, y se sorprenden, ¿no? Ahora, hay una cosa que nosotros los periodistas estamos educados de alguna manera para sospechar a veces cuando los padrones se dan demasiado seguidos, pero llama la atención. Es impresionante el que si tú revisas un poquitito algunos de los estallidos para atrás, muchos de ellos partieron gatillados por un alza en el transporte. La revolución de la chaucha, después viene otra más adelante, el 57, por ahí. Siempre hay un elemento que genera un gatillante donde montones de personas que salen a la calle no tienen que ver con el transporte, pero ven en ese problema la expresión de su propio abuso, llamémoslo así. Exacto, claro. Lo que pasa es que la historia tiene diversos planos, ¿no? El plano superficial de la noticia cotidiana y que ustedes transmiten muy bien, el plano de las decisiones de los dirigentes, los gobernantes, qué sé yo, las conversaciones que tienen, el diálogo, los dimes y diretes. Ese forma la capa superficial y superior de la historia. Pero hacia abajo hay procesos lentos y espesos. Por ejemplo, el tiempo de las tendencias de los ciclos económicos, llamados ciclos Kondratiev, ahí el tiempo es más lento, porque los cambios ocurren en mayor espacio de tiempo. Y más abajo todavía tienes procesos muy lentos que apenas se mueven, que tienen que ver precisamente con la cultura social, con las iglesias, el pensamiento religioso, con la relación hombre-geografía, etc. Entonces hay distintos niveles y distintas velocidades. Entonces, lo interesante aquí es que en la capa superior, donde operan los políticos, ellos tienen el problema de que su concepto profundo es institucional, tiempo largo, lo que decíamos recién, permanencia. Pero el acontecimiento del cotidiano, que es por los periodistas inflado, ¿no?, y convertido en gran notición día a día, están entre el tiempo largo y el tiempo corto. Pero no leen lo que ocurre en los niveles inferiores del proceso social, que son tiempos más lentos, son tiempos sociales espesos, ¿verdad? Operan en el subconsciente muchas veces. Por ejemplo, pongo un ejemplo cualquiera. Tenemos hoy día una gran oferta de mercancías para el consumo. Esto es una sociedad hiperconsumista. Tenemos un contrato de trabajo, ¿verdad?, normalmente precario. El 70% de los contratos en este país son precarios, con un ingreso que es inferior a 400.000 pesos mensuales. Pero los datos que hay es que esta gente que gana 400.000 pesos mensuales promedio, y además con el contrato precario, ¿verdad?, resulta que tiene una deuda que son 8 veces, según el Mercurio, 8 veces su ingreso anual. Por tanto, consumen 8 veces más de lo que le permitiría su ingreso real. Y esto a través de la deuda. Y los créditos de consumo que se ofrecen a destajo en este país, ¿no es cierto? Desde que el chiquillo sale de la secundaria ya le llegan las ofertas de crédito, ¿verdad? Aplican tasas de interés del orden del 30-40% a los créditos de consumo. Son terribles, ¿no? Son muy superiores a las otras tasas. Y eso implica que opera aquí una plusvalía, como diría Marx. Una plusvalía que ni el viejo Marx siquiera imaginó que podía ser superior a lo que él llama plusvalía absoluta. Porque tú, si ganas poca plata, ¿no es cierto?, están explotando, hay una plusvalía. Pero si más encima te dan crédito y te aplican una tasa de interés de ese porte, resulta que para el patrón el costo del salario se anula y se convierte en un ingreso. Eso el viejo Marx no lo imaginó. Bueno, eso ¿qué genera en las personas?, ¿no? Frustración, rabia, angustia, preocupación por la deuda que te estén cobrando, que no puedo pagar, que no me alcanza, que la deuda de la universidad, que la deuda del consumo, que del auto, que la casa, y te genera tensión. Por eso se dice que los chilenos tenemos alrededor del 48-49% de una depresión casi grave.
en el país. Sí, lo único que efectivamente sube son las enfermedades mentales, Exacto. como decía el... Entonces ahí se genera una frustración. Explica los femicidios, explica la violencia escolar, ¿cómo se llama? El bullying de los chiquillos. Está latente una violencia así. Y es una violencia que ya no es violencia contra el sistema. ¿Te fijas? En la época de la Guerra Fría, todos volcábamos la rabia contra la estructura. Pero hoy día la rabia se vuelca hacia adentro. Es psicosocial. Entonces ahí se genera una caldera que puede explotar por cualquier lado, porque están comprimidos por todos lados. Entonces, puede ser el alza de la tarifa, que tiene larga historia en Chile, que es la chispa que genera la explosión, una larga historia, y curiosamente siempre parte por los chiquillos jóvenes, por los adolescentes. Sí, eso es bien curioso, porque, es bien interesante porque yo, por ejemplo, entendería que pasara por el universitario, si tú quieres, porque el universitario tiene una deuda con el CAE, mucho ahí que eventualmente la pueden prever, pero que venga a veces incluso de más abajo. ¿Cuál es la explicación que hay? La única explicación posible es que los adolescentes, que todos sabemos, por psicología social, ¿no?, y psicología evolutiva, que tienen una hipersensibilidad. Pubertad y adolescencia es la etapa que la gente tiene mayor sensibilidad a todo. Todo. Ven cosas, comprenden las cosas que mantienen en secreto los adultos, ¿no es cierto? Se las imaginan, las ven, aunque no se las digan, ¿verdad? Y va percibiendo todo y está muy reactivo. Y él, en esa etapa, el adolescente que está en el colegio, la enseñanza secundaria, todavía es dependiente de los papás, ¿no? Y vive su mayor parte del tiempo en el barrio, porque el colegio generalmente está cerca, ¿no?, de la casa. Entonces, su sensibilidad histórica, por así decirlo, tiene que ver con lo que pasa en la realidad del hogar, la realidad del papá. Y si el papá tiene trabajo precario, está endeudado, la mamá también está endeudado, si todo lo compran a crédito, ¿no?, si no están seguros de pagarle la universidad cuando llega a la universidad, etcétera, etcétera, entonces ahí se genera una situación que el adolescente interpreta muy bien y reacciona rápido. Eso explica por qué, fíjate que las dos revoluciones de la Chaucha, el 49 y el 57, partieron por los adolescentes. Yo participé al menos en las dos. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Como adolescente. ¿Por qué de los adolescentes? Porque, claro, el problema que teníamos que pagar, la micro, digamos, que nos llevaba al colegio, hay que pagarlo con la tarifa escolar. Y el papá tenía que darte todos los días plata para la locomoción. Y si la... Entonces ahí se gestó la lucha. Por primera vez los escolares salimos a la calle, ¿no? Y por primera vez nos encontramos en la calle con los carabineros, ¿no? Inauguramos, digamos, la lucha callejera en esa oportunidad. Y fue por eso, porque eran, claro, 20 centavos la chaucha, ¿no? Pero afectaba al equilibrio familiar, porque entregarte todos los días. Si mi padre tenía 7 hijos, ¿no? Entonces, te imaginas de pagarle la locomoción a todos. Era un ítem de gasto considerable. Y eso genera, claro, rabia, reacción local, porque el papá se enoja con el hijo con el papá, y comienza un conflicto interno y se transforma, ¿verdad?, en un problema ya que los cabros captan que no es solo de la casa, sino que es más amplio. Gabriel, hay otra variable que también es interesante discutir, y que tiene que ver con, a ver, qué tanto cuando sale a la calle la gente y mira a su alrededor y se da cuenta que no está solo, sino que hay enorme cantidad de gente, qué tanto empieza a conversar horizontalmente al punto que desaparecen incluso en las marchas, en este caso lo que estamos viendo, las banderas de los partidos, empiezan a haber banderas que, si tú quieres, son más simbólicas de cosas que son de otro tenor, las banderas negra, la bandera negra. La bandera negra, la bandera de mapuche. La mapuche. La mapuche. ¿Y qué pasa ahí cuando tú sales a la calle, te encuentras con otras personas que están más o menos en la misma vena, e históricamente, cómo se comporta en ese sentido? Bueno, hay que hacer algunas distinciones históricas, ya hay que entrar un poco más en detalle, ¿no? Porque si hablamos de historia de la ciudadanía, ¿no?, que por lo demás no hay ningún libro sobre la ciudadanía,
derecho constitucional estudia todos los detalles del Estado, los ministros, los partidos, ¿te fijas? Pero no los artículos que se refieren a la ciudadanía, que son como 6 o 7. Frente a 300 que tienen que ver con los otros. No hay estudios sobre la ciudadanía. Bueno, si hacemos la historia de la ciudadanía, hay que distinguir varias etapas en su desarrollo, pero concentremos en los dos últimos periodos, ¿no? El periodo del 36 más o menos hasta el 73, que es el periodo que la ciudadanía fue convertida en un movimiento de masas, masa en la calle, masa en la calle, masa marchando, masa gritando, masa pidiendo, demandando, exigiendo o protestando si no le cumplían con la petición, ¿te fijas? Masa en la calle. Entonces ahí surgió una especie de cultura de masas. Entonces los partidos descubren, o los políticos descubren, siguiendo a los nazis, etcétera, que la masa en la calle no delibera, no piensa. ¿Te fijas? La masa en la calle es un paquete de sentimientos, de emociones. Entonces no piensa, no tiene una reacción racional frente a los problemas, no es racional, es irracional. Entonces descubrieron ellos que la masa, que es un paquete emocional, se la puede dirigir entonces, se la puede manejar, manipulando sus emociones. Entonces ahí se crea lo que se llamó la cultura de masa, la política de masa, propaganda para masa, discurso para masa, todo, ¿no? Y formación para masa. De ahí que en los años 30, 40 en Chile aparece la cultura de masa con grupos que se forman militarmente en la calle. El propio Alessandri organizó una guardia republicana, 40.000 hombres. Arturo Alessandri, armado, con organización militar, desfilando por la calle, al mando del general en jefe del ejército, nada más y nada menos. El mismo padre Hurtado, ¿no? Organizó la juventud, cuando él fue jefe de la juventud católica, lo organizó también militarmente, vestidos de blanco con las banderas del Vaticano y gritando por la calle consigna ¡Viva Cristo Rey! Venía de la Compañía de Jesús, que era originalmente San Ignacio de Loyola era disciplinado, militar, pero no con organización militar, como le dieron en la calle. Salieron los socialistas con uniforme marchando, salieron los comunistas con uniforme marchando, salieron los nazis. Entonces ahí a la ciudadanía se la educó como masa en la calle marchando organizada, con bandera, con pancarta, con música, se la trabaja en sus sentimientos, en sus emociones. Tú tienes que hablar suave, después aumenta el diapasón increciendo, revienta con gritos terribles, salta o brinca como Mussolini. Entonces logra impactar a la masa que te sigue. Entonces, la masa sigue, la masa escucha, la masa espera, la masa pide. Ahí hay un punto súper interesante que en este caso particular es difícil de encontrar y es otra diferencia. Para que haya alguien que siga, tiene que haber alguien que lidere, tiene que haber alguien que se levante arriba del cajón azucarero y diga, sígame lo bueno. Por eso cuando se organizó a la ciudadanía como masa, surgen los partidos de masas, el Partido Socialista, el Partido Comunista y también un poco el Partido Radical. Aparecen los líderes de masa, especialistas en dirigir su oratoria al pueblo reunido en grandes cantidades, ¿no? Qué sé yo, Hitler fue el gran modelo, Mussolini el gran modelo, Perón, ¿verdad? Y en Chile tuvimos grandes oradores de masas también, entre ellos mismo Allende, el mismo Allende. Entonces, mientras más se dirige a la masa, se le entregan instrucciones, se la maneja emocionalmente con colores, con bandera, con gritos, con marcha, etcétera, y le das instrucciones, entonces ahí aparece el concepto de vanguardia. El partido es la vanguardia de la masa. El partido conduce a la masa. El pueblo no se libera por sí mismo. El partido va a liberar al pueblo. Entonces, en ese periodo, la ciudadanía fuimos una masa seguidora, una masa callejera, una masa marchando, y los partidos tenían la hegemonía de todo, ¿no? Controlaban todo, ¿no? Y la ideología, todo, ¿no? Bueno, por eso es interesante lo que pasó en el periodo de la transición y hoy, porque ya no somos una ciudadanía masa. Si bien marchamos por las calles, no tenemos bandera, nadie nos vanguardiza, no tenemos líderes, nadie habla, nadie se atreve a hablar esta masa. Todos los políticos le hablan como aquí, ¿no? En la televisión. Sí. Entonces son cuidadosos, son puntuales, no gritan, no van a saltar aquí como Mussolini.
las banderas que salen es la bandera chilena y la bandera mapuche. Es bien interesante porque esa es la bandera mapuche. Y en consecuencia estamos viviendo una revolución ciudadana que es más interesante, porque antes siempre pensábamos la revolución es la revolución de las estructuras, ¿no? En la época de la revolución, del cambio de la reforma agraria, que se llama la reforma tributaria, la reforma educacional de tiempos de Frey, o la nacionalización del cobre en tiempos de Allende, profundización de la reforma agraria, etcétera. Pero hoy día la revolución ha ocurrido dentro de la ciudadanía. Lo más interesante de lo que estamos viviendo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, Sí. que van a ir investigando la sociedad chilena a través de informes que entrega cada 2 años, ya por el año 98, sí, 98, haciendo estos estudios, llegó a una conclusión. En Chile se está produciendo un fenómeno soterrado, ¿no? Que llamaron de ciudadanización de la política, ¿no? Porque antes la política era de los políticos, ¿no es cierto? O de los partidos y del Estado y del gobierno, del Congreso. Yo no me meto porque la política es de los políticos, pero ahora no. Hay una ciudadanización de la política y eso significa que la ciudadanía ya no es una masa vanguardizada en las calles, una ciudadanía que está pensando, que está asumiéndose como ciudadanía soberana. Y esto es lo revolucionario que estamos viviendo hoy, ¿no? Y por eso que este proceso que se inicia es tan nuevo, porque si ocurrió antes fue en periodos muy cortos que por lo demás han sido olvidados, y cada vez que la ciudadanía ha querido asumirse como soberana, después en perspectiva los historiadores de la clase dominante, anarquía. Todos estos periodos, anarquía. ¿Te fijas? Es justo cuando la ciudadanía quiere ser soberana. Han habido unos periodos históricos, sería muy largo explicarlo acá, pero estamos viviendo uno de estos periodos. Ahora, Gabriel, aquí entra un punto que va a interrelacionarse con una de las cosas que se ha señalado. Cuando tú tienes a la ciudadanía pensante, etcétera, aparece esta idea del pacto social, de que la ciudadanía conversa entre ella para darse reglas del juego en el país, en la forma de lo que se conoce como una constitución. Exacto. Nosotros, y te lo leí a ti, así que te lo voy a repetir, no tenemos ninguna constitución que sea estrictamente democrática desde que Chile es Chile. Legítima, claro. ¿Ah? ¿Por qué ha sido eso? ¿Y por qué la ciudadanía aceptó no ser parte, por ejemplo, en esa, y ahora quiere ser parte de esta? Bueno, sería una larga explicación histórica, pero para anecdotizarla un poco, yo diría que el gran culpable de esto fue don Diego Portales. Porque todo el periodo 1822 hasta 1829, la batalla del Ircay, ¿no? La ciudadanía operó a través de los cabildos. Y la institución del cabildo es muy interesante porque desde tiempos inmemoriales, por lo menos siglo, diría yo, XVI, XVII en adelante, el cabildo fue siempre el órgano institucional de la soberanía popular, en contraposición a la soberanía divina de los reyes. Los estados nacionales lo forman los reyes, y los reyes, para considerarse soberanos frente a los pueblos, agarraron el concepto de Dios. Por eso se asociaron con el papado, con la iglesia, ¿no? Y se formó la alianza papado, Iglesia Católica, los reyes, ¿verdad?, que comenzaron a sentirse absolutistas, y el gran capital comercial que les permitía expandirse por todo el mundo. Esa triple alianza es la que organizó el Estado Nacional, digamos, por encima de los cabildos. Y por eso que el derecho nacional entró en colisión con el derecho popular, la soberanía popular, y se dio un conflicto largo. Hubieron batallas, ¿no? Desgraciadamente la batalla que se dio entre los comuneros, que se llamaban, y las tropas del rey absolutista Carlos V, la ganó Carlos V. Desde entonces el Estado Nacional y el Imperio Español quedó por encima, porque arrancaba de Dios, de los cabildos. Entonces los cabildos fueron poco a poco aplastados por el sistema centralista de los Borbones, de los reyes españoles. Y en Chile, quienes asumieron toda esta tradición borbónica del poder centralizado y absoluto del rey, fue la oligarquía de Santiago. Y la oligarquía de Santiago, como está en Santiago,
y aquí estaban todas las agencias políticas del rey, compraron cargos públicos en la jerarquía del rey, no, pues la soberanía radica en el pueblo. El pueblo se autogobierna y el cabildo es su órgano político de autogobierno. Y el cabildo opera por asamblea popular abierta. Por tanto, es soberanía. Y la soberanía es una voluntad colectiva. Y se produjo el conflicto entre todos los pueblos de Chile, que eran 50, contra Santiago, que era uno. Porque Santiago tenía esta concepción borbónica de poder absoluto centralizado, mientras los pueblos, no, aquí mandamos nosotros en este lugar, ¿no? Y si construimos un Estado, tiene que ser un Estado federado, descentralizado. Y ahí está el conflicto, y los pueblos fueron los que derrocaron a O'Higgins por dictador, porque no era democrático, es decir, una larga historia. Y quien logra destruir esta tradición cabildante, podríamos decir, fue Diego Portales. Porque Diego Portales, para lograr la supremacía de Santiago, organizó un ejército mercenario que compraron con la plata de los mercaderes. Y ahí contrataron gente, oficiales de segunda categoría, como Joaquín Prieto, por ejemplo, ¿no? Contrataron a bandidos del sur, de Curicó, la famosa partida del Alba, armaron un ejército y lleno de trampas largas de explicar, ¿no? Lograron ganar la batalla del Ircay. Y con eso se genera el gobierno absolutista de Santiago, centralizado, unitario, suprimen los cabildos, suprime el hecho de que los pueblos votaban antes por pueblo, no por individuo, porque se reunían en cabildo, asamblea, tomaban una decisión. Y tomaban una decisión colectiva y se votaba por pueblo, ¿te fijas? Se votaba por pueblo, ¿no? Como una especie con un mandato soberano del pueblo local. ¿Qué es lo que hizo el régimen portaliano? Abolió eso y estableció el voto individual. Entonces, al establecerse en Chile y dominar hasta el día de hoy el voto individual, y secreto más encima, uno vota calladito, ¿no? Eliminó la posibilidad de deliberación ciudadana, que en cambio amparaba el cabildo. Ahora, si tú no deliberas, no puedes ser soberano, porque la soberanía es una voluntad colectiva. ¿Y cómo la construyes tú? Deliberando. Al suprimirse la deliberación y quedar solo el voto individual que tú no deliberas para votar, suprimió la soberanía. Entonces, por eso es que ellos van a construir constituciones que dicta el grupito dominante con ayuda del ejército, 1833, 25, 80, la misma historia, por tanto, constitución ilegítima, y no participó ahí la ciudadanía deliberando libremente. Por eso no sabemos deliberar. Por eso fuimos ciudadanía masa. Ahora, pero aún así, la gente entiende que la constitución que existe, sea o no producto de una soberanía popular, son las reglas del juego y sigue las reglas del juego, bueno, hasta que no las sigue más. Pero esta idea de que nosotros, la ciudadanía, somos los que tenemos que construir nuestro Estado, porque el derecho humano de una colectividad, de una comunidad, es darse a sí misma el orden que quiere. Es el principal derecho humano que existe, que una comunidad se dé su propio orden social, como lo estime conveniente, deliberando. Eso no lo hemos hecho nunca. Lo nuevo que tenemos en este movimiento de hoy día es que estamos aprendiendo a deliberar. Esto de los cabildos abiertos que ha salido por todas partes, sí, es un aprendizaje de tanteo. Y ese es el problema, porque cómo eso lo convertimos en un proceso racional, bien organizado, que nos lleva a una asamblea constituyente controlada por la misma ciudadanía, no por los políticos. Porque los políticos, cada vez que ha surgido un movimiento ciudadano que quiere cambiar la Constitución, se asocian todos entre ellos, derecha, izquierda, centro, un solo bloque, y se defienden como políticos. Sobre pretexto que hay que defender la Constitución vigente y legítima, sobre pretexto que hay que mantener el orden público, sobre pretexto de que hay que mantener la democracia, ¿fíjate? Y todos se unen para defender eso. Y si logran conseguir el apoyo del ejército, ganan. Pero hoy día está en duda que el ejército vaya a apoyar
el esfuerzo de los políticos por mantenerse en el poder, manteniendo ellos el control del proceso constituyente. ¿Por qué crees tú que hay duda de eso? Porque es un tema delicado de gran estrategia, digamos, ¿no? Porque es un hecho concreto, diría yo, mirado históricamente, que no masacraron. Si hubieran querido masacrar, masacran y sacan el movimiento. Porque siempre en el pasado lo hicieron, pues. Cada vez que hubo una gran movilización, un reventón social, salían a la calle a ametrallar, ¿no? A ametrallar. Lo hicieron en el siglo XIX, Batalla del Ircay, fue eso, ¿no? El 1851, 59, lo mismo, ¿te fijas? Lo hicieron en 1903, 1905 Santiago, 1906 Antofagasta, 1907 en Iquique, lo hicieron después, claro, en Puerto Natales, en, qué sé yo, en San Gregorio, etcétera, lo hicieron en el 57. Y cada vez que ametrallaron, silencio, porque el miedo a la muerte, como decía Max Weber, un gran sociólogo alemán, ¿no? Hace que la gente se cuide, se porte bien. El miedo a la muerte hace que yo no me atreva a decir nada, me porto bien, ando calladito, te fijas, etcétera. Justo el miedo a la muerte es lo que favorece a estos grupos para dictar la ley. ¿Eh? Siempre en el miedo a la muerte se dicta la ley y listo, la ley queda para siempre. Ahora, pero para probablemente no existían de la misma forma en esa época. Tú tienes hoy día derechos humanos, tienes el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tienes veedores especiales que te están mirando, tienes artefactos que graban cada una de las cosas que ocurren en la calle y que eventualmente pueden llevarte a tener que enfrentar un juicio. O sea, hay un montón de otras cosas que hacen que no sea tan sencillo frenar un alzamiento por la vía de la represión nomás. Sí. Y particularmente en el caso de Chile, porque el ejército quedó profundamente dañado a nivel internacional, nacional y subjetivamente con lo que hicieron con Pinochet. Porque la reacción, la ola, la marea de movimientos en pro de los derechos humanos ha sido mundial y local. Entonces, eso ha quedado en la conciencia actual de los militares. Es que imposible que no esté ahí. En consecuencia, no hubo esta reacción tradicional de ametrallar y se acabó el movimiento. En consecuencia, el movimiento, este obstáculo, hoy día no lo tiene y puede seguir avanzando. Y eso es lo interesante. El problema es que no sabemos cómo avanzar porque no hay experiencia previa. Y no hay ningún derecho constitucional, ninguna cátedra, ni de historia, menos de educación cívica, que nos enseñe a los ciudadanos a organizar asambleas constituyentes para expresar nuestra voluntad soberana. Nadie enseña eso. No hay ni un libro al respecto. Lo que hemos estado haciendo en la historia social, vamos poco a poco avanzando allá, pero cuesta llegar. Déjame terminar porque se me está acabando el tiempo, pero te quiero preguntar sobre, a ver, dadas las cosas que están ocurriendo, tú tienes efectivamente manifestaciones que salen prácticamente todos los días, se adhieren determinados tipos de intereses y determinados tipos de gremios, desde los camioneros que piden no más TAC hasta, qué sé yo, grupos de viviendas que piden una mayor justicia en términos de sus casas y por una cantidad de cosas que se han adherido algunos mineros, grupos mineros también, en fin. Y tienes a un gobierno que tiene muy claramente un programa que eventualmente cambió la agenda radicalmente, pero tienes un gobierno que tiene un pensamiento bien determinado respecto de determinadas materias, que tiene que ver con el orden social, tal cual como le podría pasar a cualquier otro gobierno también, pero tiene una prestancia muy fuerte respecto del modelo económico que se sigue, respecto de cómo deben ser determinadas, llamémoslo así, superaciones de determinadas situaciones de niveles de ingreso a través de la meritocracia, a través de una escalada hacia determinadas cosas. ¿Cómo ves que se enfrentan este tipo de cosas en términos de las mentalidades clásicas, digamos? Bueno, si lo miramos en estricta lógica histórica, ¿no? Sin entrar en opiniones ni en conceptos ideológicos. En estricta lógica histórica, cuando un gobierno o un régimen llega a tener una
tasa de desafección ciudadana, de rechazo ciudadano, del orden del 90%, estamos ante una crisis de representatividad profunda, pero profunda, ¿no? Si le agrega a eso que un régimen que tiene un 90% de rechazo ciudadano, como lo tiene Chile, numerosas encuestas lo han probado, le agrega a eso la crisis de legitimidad por su origen, un terrible golpe de Estado con violación de derechos humanos, médico agónico. Cuando eso ocurre en la historia y la ciudadanía está presionando en contra, la ciudadanía tiende a autorrepresentarse, porque ya no la están representando. Se autorrepresenta y se organiza, por tanto, como una ciudadanía que asume la soberanía como un poder propio, no como un derecho, un poder propio. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se aparece el contrapoder? Estamos en una dualidad de poder, ¿no? Aparece la dualidad de poder que dicen los teóricos. Por eso es que aparece la mesa de unidad social, ¿no? Todos los gremios. La ciudadanía se organiza así, pues, ¿te fijas? Entonces, en este momento, la mesa de unidad social es un contrapoder frente a un régimen que no tiene ya nivel de representatividad. ¿Y qué pasa con los partidos? Porque tú tienes oposición, pero la oposición es tan parte del problema como el gobierno al cual se le reclama. Y lo interesante también de este movimiento actual es que, a diferencia de los años 50 y 60, cuando el enemigo de los movimientos callejeros, digamos, era el imperialismo yanqui, ¿no es cierto?, la burguesía capitalista, los patrones, los yarur, etcétera, ¿verdad? Hoy día no aparece ni el imperialismo ni siquiera el empresariado como el enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo es claramente la clase política, en su conjunto, de derecha, centro, izquierda, ¿eh? El mismo Mercurio, hace como tal vez el mes pasado, pero lo repitió estos últimos días, hizo una encuesta en el sentido de qué es lo que más rechazan, qué es lo que más indigna, qué es lo que más repelen los chilenos, ¿no? Top, en primer lugar, los políticos. Lejos. De ahí para abajo todo, hasta contando la jubilación, ¿no? Entonces, el enemigo del pueblo en este momento es la clase política. Es un hecho. Por eso no hubo ni una bandera de partido político. En cambio, la bandera chilena junto con la bandera mapuche, la bandera mapuche representa en el fondo al pueblo mestizo también, no solo al pueblo mapuche, ¿eh? Por diversas razones largas a explicar. Entonces, yo creo que hoy día estamos en una situación de contrapoder, ¿no? Y claramente la mesa de unidad social es la parte ciudadana del poder, ¿no? Y ahí los gremios van a tener que aprender a trabajar como ciudadanos y no solo como gremios. ¿Y tú no crees que dentro de lo que podríamos denominar los grupos que se están organizando no hay intereses de partidos para tratar de, qué sé yo, manejar un poco eso para que, bueno, se alineen un poquitito con... Los hay, pero se ocultan o los disfrazan. Y tú ves que en movimiento general el gobierno tiende a unirse con la oposición, concordar en un paquete de proyectos de ley que los salve a ellos en su conjunto, ¿no? Aceptando un poco lo que dice la ciudadanía, pero no cediéndole a la ciudadanía el control del proceso constituyente, ¿no? Siempre ocurrió eso, cuando la clase política está en peligro, la derecha, el centro y la izquierda se unen contra el movimiento social y ciudadano. ¿No ves? Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero si es que el presidente Piñera llamara a un movimiento constituyente genuino, constitución genuinamente democrática y legítima, eso significaría que tendría que cambiar radicalmente la clase política, la forma en que nos manifestamos, o es una opción dentro de las muchas que se pueden hacer? Bueno, si el presidente Piñera tuviera un mínimo de conciencia histórica y sensibilidad social, si tuviera un par de centímetros de estatura estadista, ¿verdad?, él dimite y dice que se abre el proceso constituyente a través de una asamblea que la misma ciudadanía nombre y organice. Si hubiera hecho eso, pasa la historia, te lo aseguro que pasa la historia. Pero en cambio está tratando de pescar el proceso constituyente para meterlo dentro del Congreso Nacional, pues.
Son pretextos que hay que mantener la democracia, el orden público, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está formándose una alianza con la oposición, pues está claro eso. Siempre la clase política se va a defender en su profesión, en su cargo, en su negocio, ante un ataque profundo de la ciudadanía. Nunca, en toda la historia de Chile, te lo digo con absoluta seguridad, nunca los políticos en Chile han llamado a una asamblea constituyente. Nunca. Pero hay muchos que hoy día lo están haciendo, o lo están pidiendo, digamos. Claro, pero la ciudadanía no lo va a aceptar. De eso estoy seguro. No lo van a aceptar. Y que ellos no se dan cuenta de que son el enemigo del pueblo en este momento, ¿no? Los que fueron de la marcha grande, ¿verdad?, estaban disfrazados, anónimos, a muchos lo rechazaron, ¿no? No se atrevieron nada, ni hablaron ni una cosa. Pero, o sea, tú me estás tratando de decir que tú crees que la gente que ha salido y la gente que demostró la indignación va a renegar de aquellas personas por las que esa misma masa o buena parte de esa masa votó para que estuvieran ahí. Sin duda, sin duda. Es que por eso hay que seguir la historia de la ciudadanía, que estaba pasando por varias etapas. Yo te mostré dos nomás, el paso de la masa de la calle a la ciudadanía que piensa y quiere ahora deliberar y que quiere comandar el proceso constituyente. Entonces, está evolucionando rápidamente ahora mismo, ¿no?, en su mentalidad, porque están pensando, de eso me consta, porque estoy metido en el tema, están pensando cómo manejar el proceso constituyente, ¿no?, cómo organizarlo, ¿no? Y eso es lo que está en discusión. Se está pensando que va a llegar un momento, ya le pusieron un ultimátum al presidente, 5 días para que responda un pliego de 8 puntos, o 10 puntos, no me acuerdo, ¿no?, donde incluía la constituyente. Cuando ocurre eso, es porque, te dije, no se está autorrepresentando soberanamente y le están quitando toda clase de reconocimiento al gobierno. Cuando eso se produce y el ejército no lo va a apoyar ametrallando a nadie, entonces, ¿qué camino le queda a Piñera? En una lógica estrictamente histórica, dimitir, y quedarse como gobierno de misionario, sí, que mantenga la estabilidad institucional, te voy a dar, mientras está el proceso. Te voy a dar la otra opción. La otra opción es que esto vaya a plebiscito. No, o que, bueno, esa es una, claro, de que el presidente diga: quiero hacer una reforma a la Constitución, que porque la Constitución no lo permite hoy día, que signifique de que yo puedo llamar a plebiscito para hacer un cambio institucional. Esa una. Pero la otra es que languidezca el movimiento, se empieza a disminuir, empieza a acabarse, se transforma en una rutina indeseada, el que todos los días se saquee, etcétera, acá allá, y esta cosa pierda fuerza y por lo tanto no alcance el fulgor que necesita para cambiar las cosas. Bueno, por un lado, claro, siempre es posible, en lógica pura, ¿no?, de que el movimiento se canse. De hecho, el Curiartiro mostró eso, ¿no es cierto? El pico de cómo después ha ido decreciendo. Pero hay dos cosas. Nunca antes había dado tal coincidencia y tal consenso en torno a la rabia y lo que están rechazando y a la voluntad de cambiar todo. Que el 87% de la población quiera cambio de la constituyente, te dice eso, ¿no? Entonces, es poco probable que el cansancio anule esos objetivos, ese desideratum, digamos, esa voluntad que tiene la gente de llegar lejos. Y por otro lado, si bien puede que disminuya las movilizaciones pacíficas de los ciudadanos, el pueblo vandálico va a continuar. Porque esta es la más preciosa oportunidad que han tenido en su vida para saquear en grande al modelo más hiperconsumista que existe, ¿no? Ya, pero el pueblo vandálico se enfrenta con la represión legal. Pero es un hecho que ha superado la represión policial. Porque yo tengo la impresión de porque está bien, pero puede ser porque los carabineros tampoco han pasado por arriba. Es verdad. Recordemos que los carabineros se cansan. Cuando los someten a una presión como esta, por el lapso de 2 meses, se cansa, es que es imposible que no. Ocurrió justamente en el año 57, porque partió la huelga en diciembre del 56. Primero estudiantes y siguieron los obreros. Después se juntaron los dos en enero, descansaron en febrero y siguieron en marzo. Y en abril los carabineros estaban cansados, porque salían todos los días a la calle, ¿no? Tal vez no una grandes masas como hoy día. Y se cansaron, entonces te reventaron.
son seres humanos. Ibáñez los saca entonces, los saca de la circulación, mándalos al ejército no tenía idea cómo reprimir las masas, empiezan a disparar, pero en el lapso, retirada de Carabineros, entrada del ejército, saquearon todo Santiago. Entonces, es un dato importante, los Carabineros no pueden estar 2, 3 meses en esta actividad, imposible. Y si lo hicieran tendrían que drogarse, como los nazis. ¿Y tú, nazis. crees que la ciudadanía puede aguantar 2 o 3 meses en esta situación si también tienen número infinito? Sí, pero son millones, pues, maestro. Sí, pero no todos los millones están dispuestos a salir a saquear. Muchos millones están dispuestos a salir a manifestarse pacíficamente. Sí. Te concedo no justo salir a saquear. porque por cansancio la cosa se diluye. Pero algunos vamos a continuar por ahí transmitiendo de todas maneras. Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias por la conversa. Volvemos en un ratito. Última Mirada es presentado por Talana. Recursos humanos en la palma de tu mano. Talana, somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. Gracias a nuestra aplicación, agiliza y haz más eficiente la comunicación con tu equipo a través de nuestro chat de empresa. Podrás solicitar vacaciones, ver todos tus documentos y certificados en un segundo, estar al tanto de los beneficios, avisos y noticias que la empresa quiere compartir. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. I made up my mind, almost as bright as your eyes. I love the way you love me, and you just love me the way I am. I love the way. Acompañándote en cada proyecto de tu vida. Portalinmobiliario.com. Lo que buscas está aquí. Agenda Agrícola, siempre presente en toda la agricultura nacional. Los campos chilenos mueven nuestra economía y nosotros le contamos todos los detalles. Mercados, tecnología. ¿Qué está pasando en la agricultura? Agenda Agrícola, aquí en CNN Chile. Invita Empresa Sutil. Noviembre, fútbol recargado. Disfruta la pasión de una final inédita e inolvidable. No te pierdas unas semifinales de lujo en Copa Chile. Sigue la definición por jugar copas internacionales. Los próximos partidos serán verdaderas finales. ¿Quiénes se salvarán del descenso? Se define el campeonato más reñido de nuestro fútbol. Descubre qué equipos jugarán en Primera A. La Roja está más unida que nunca. Nuestra selección se prepara para enfrentar las clasificatorias más difíciles del mundo. Disfruta un mes cargado con el mejor deporte del mundo. Solo por CDF. Vivimos fútbol. Detrás de cada persona hay una historia. Un lugar que habla por ellos. Convicciones que se reflejan más allá de las palabras. Conoceremos lo que hay detrás de las personas que construyen nuestra historia y que diariamente hacen noticia, aquí, en CNN Íntimo. CNN Íntimo, domingo a las 22 horas, por CNN Chile. Macron en China. Ayer estábamos hablando de la relación que se puede armar entre Argentina y México, que es un poco una relación inédita porque siempre ha sido más bien Argentina con Brasil, todos pololean a Brasil, el país más grande, en fin. Y ahora se está posibilitando esto de que Macron, Francia, tenga una relación de primos interpares ahí con China, basadas, entre otras cosas, en el Acuerdo de París y una serie de cosas que eventualmente Macron quiere coproducir con los chinos. Bueno, nada mejor para una alianza o para un acercamiento que tener un adversario.
Y el adversario, Macron lo dejó súper claro en Beijing, es Estados Unidos, con el cual tiene una serie de diferencias y comparte afinidades muy profundas con China. Una, por supuesto, Macron es el gran defensor de los acuerdos climáticos de París del 2015, en que, digamos, los países se comprometen, pero no siempre cumplen bien poco, pero por lo menos se comprometían a reducir las emisiones de distintos gases de efecto invernadero. Estados Unidos esta semana se retira definitivamente de los acuerdos o notifica, tiene un año todavía en que es parte de los acuerdos, pero ya notificó que se retira. Uno. Dos, tienen grandes diferencias sobre el tema de Irán. Francia respeta los acuerdos nucleares que se adoptaron con Irán y Estados Unidos ha renunciado a ello. Y, por supuesto, Francia y China están totalmente contra el unilateralismo de Trump, todo lo que es la política proteccionista, los aranceles. Entonces tienen 3 puntos bastante gruesos de la agenda internacional en que coinciden. Y esto se da, fíjate, en una semana muy clave en que ha salido un informe, pero muy relevante, de 11.000 científicos sobre el tema de la crisis climática, como la llaman ellos, ya no es cambio climático, crisis climática. Y bueno, esto tiene además una perspectiva estratégica muy importante, porque como lo han venido planteando los verdes en varios países, enfrentar la crisis climática no es solamente un problema de políticas generales, sino que es un cambio en estilo de vida. Es decir, hay que producir, hay que hacer las cosas de manera distinta. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, es la electromovilidad. Bueno, China está avanzadísima en electromovilidad. Es decir, si tú vas a Beijing, es un peligro andar porque está lleno de motos eléctricas y las motos eléctricas no hacen ruido. Entonces, pasan por todos lados. Fíjate, China tiene 400.000 buses eléctricos. 400.000. Es decir, ellos han ido y con eso han reducido en forma muy importante las emisiones. No, todavía tienen problemas porque todavía usan mucho carbón y en definitiva lo que importa no es si el bus es eléctrico o diésel, sino que con qué produces tú la electricidad. Y si la producen con carbón, todavía tienes un problema. Pero han avanzado mucho. Los chinos hoy día son los campeones mundiales de los paneles fotovoltaicos para producir electricidad en los hogares en distintas situaciones. Por lo tanto, China está muy avanzada y Francia tiene mucho interés en entrar en ese mercado, la industria automotriz francesa, y se puede dar allí una cooperación. Y cuando digo Francia, y fue una visita a Macron y es Francia la que firma acuerdo, pero Macron está hablando de una alianza europea, es la Unión Europea. Hoy día Macron es el líder indiscutido de la Unión Europea, porque la señora Merkel ya está de salida, bueno, Gran Bretaña, sin hablar, y por lo tanto Macron aparece como la figura más potente hoy día en Europa para representar a la Unión Europea. Entonces, la posibilidad de una alianza tecnológica y para enfrentar los problemas frente a Estados Unidos, digamos, un poco, si tú quieres, el matonaje que ha estado ejerciendo el presidente Trump. O sea, o hacen lo que yo les digo o aranceles. Bueno, eso naturalmente los tiene a todos muy inquietos, cuando no francamente molestos, especialmente a los chinos, pero también a los alemanes. A los alemanes los ha amenazado bastante y hay un movimiento de organización para enfrentar a Estados Unidos. Yo diría que en el campo internacional esta es una de las primeras señales de una alianza, digamos, tentativa, que se comienza a perfilar, pero hay ya un lenguaje y la manera en que habló Macron, sin mencionar nunca a Estados Unidos, pero diciendo, hay países que no están a favor del libre comercio. Bueno, por supuesto que no está hablando de Rusia. Obviamente está apuntando a Estados Unidos y esto puede traer cambios interesantes en el campo tecnológico y en el campo político. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú toreas a un país que tiene, qué sé yo, el tamaño y el poder de Estados Unidos, y lo vas toreando, qué sé yo, diciendo, qué sé yo, Macron le saca en cara que estamos, como lo mismo que tú estabas diciendo, bueno, nosotros estamos yendo a buscar países con los cuales podamos congeniar en determinadas materias económicas, pero que además tengamos
proyección hacia el futuro de una situación donde la cooperación internacional sea la parte rutilante. Bueno, en algún momento dado, tú tienes que darte cuenta que tienes al frente también a un presidente que puede decir, oye, ¿hasta cuándo aguanto los franceses, digamos? Bueno, yo creo que en cierta medida Trump ya se lo dijo a los chinos y les ha planteado una situación que era insólita. Sí, que ante los chinos está metido en una guerra comercial, ¿por qué no lo va a hacer ante Francia también? Bueno, porque esto tiene en definitiva un efecto acumulativo, porque si tú tienes un pleito con la Unión Europea, con China, tiene fricciones con India, precisamente por temas comerciales. Bueno, finalmente Estados Unidos es muy poderoso, eso es indiscutible, pero no es autárquico. Es decir, Estados Unidos también adquiere tecnología en otros lugares, también requiere de mercado y en definitiva tiene que llegar a un entendimiento. Él está afectando a sectores muy importantes de la economía estadounidense y hasta ahora, por ejemplo, en el sector agrícola, porque los chinos dejaron de consumir algunos productos estadounidenses. Bueno, el gobierno estadounidense los ha estado subsidiando para cubrir las exportaciones que no han logrado hacer. Bueno, si eso tú lo empiezas a multiplicar, hay una serie de industrias estratégicas en Estados Unidos que dependen de insumos chinos. Bueno, si no van a recibir más insumos chinos, van a tener que conseguirlo de otros lugares, van a tener que invertir, eso tiene costo, van a subir también los costos. Esto también tiene un efecto sobre la economía estadounidense. Es decir, Estados Unidos es poderoso, pero no es tan poderoso. Y hace mucho tiempo que se dijo que el mundo había dejado de ser bipolar, porque en algún momento, por lo menos desde el punto de vista político estratégico, era Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, y que hoy día hay muchos polos, y que la Unión Europea es uno, China es otro, India, y hay otros países, en algún momento, que incluyen a los anteriores, como el BRIC, que también incluía a Brasil y a Sudáfrica. En fin, hay otras agrupaciones de países a las cuales ayer hablábamos de la relación bastante tensa que tiene Estados Unidos con México. Y México se ha subordinado, pero en la medida que ve que se le presentan alternativas y que China puede ser un partner interesante. En el caso de México no se da porque su implicación, su relación, los vasos comunicantes con Estados Unidos son enormes. Por lo tanto, México va a tener siempre esta relación de subordinación económica hacia Estados Unidos y no tiene menos libertad que otros países. Pero otros países, por decirte Sudáfrica, otros países emergentes, pueden buscar alternativas. Y eso ha estado pasando en Asia, donde China ha pasado a ser un factor interesante. Incluso Japón, que ha tenido una lealtad absoluta con Estados Unidos y tienen una relación realmente muy estrecha, ha estado mostrando algunas vacilaciones. Lo mismo vale para Corea del Sur. En la medida que termina la Guerra Fría y ya muchos países no son tan dependientes de la seguridad directa de Estados Unidos, bueno, se sienten con mayor libertad para operar. ¿Tú ves entonces este viaje de Macron a China como una especie de puente o de nueva vía que se abre para llevar a China mucho más potentemente hacia Europa? Sí, absolutamente, y antes lo había hecho con mucho éxito la canciller Merkel, la canciller alemana Angela Merkel, y bueno, ella ya está de salida, pero Alemania tiene una relación. Alemania es uno de los principales países exportadores en el mundo, y especialmente manufactura y maquinaria de última generación, y mucho del desarrollo de China se ha debido a exportaciones alemanas. Por lo tanto, Alemania tiene un interés, pero enorme, en mantener esa relación. Y cuando Macron va a China, por cierto, está representando también a los alemanes. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Talana, somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. Con nuestras soluciones de firma digital, manejo de documentos electrónicos y solicitud de permisos, vacaciones y horas extra, podrás reducir hasta en un 30% los costos de tu empresa y contar con la mejor información directamente en tu celular.
Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. Chile es el segundo país que más come pan en el mundo y todo ese pan quiere jamón de pollo. Pan con pollo. Jamón de pollo. Pan con pollo. Jamón de pollo. Disfruta nuevas preparaciones con los jamones y pechugas de Super Pollo. Drake estudia español. Shawn Mendes toma clases de salsa. Katy Perry tramita la ciudadanía colombiana. Llega la noche en la que todos quieren ser latinos. El premio de los latinos que suenan en el mundo. Los Latin Grammys, el jueves 14 de noviembre, por TNT. ¿Sabes lo que es la huella hídrica? Para producir un tomate, por ejemplo, se usan 13 litros de agua. Esa cerveza que te estás tomando necesitó 75 litros para llegar a tu vaso. Cada kilo de carne en la parrilla usó 15.000 litros y el jeans que tienes puesto usó 8.000 para su fabricación. La huella hídrica mide el agua dulce que se usa, evapora o contamina en la producción de algo que comes o usas en tu vida cotidiana. Conocer la huella hídrica de las cosas que te gustan puede ser tu aporte para enfrentar la emergencia climática que estamos viviendo. Encuéntrate con nosotros en Desafío Tierra y por todas las plataformas de CNN Chile y Chilevisión Noticias. Nos pasamos un poquitito hoy día, así es que no vamos a tenerle el sobra de las palabras. Gracias, Raúl. Y les quiero contar, mañana vamos a tener invitada, porque nos ha aceptado venir, a la nueva ministra de la Secretaría General de Gobierno, la ministra vocero, Carla Rubilar. Así que nos encontramos mañana. Tengan ustedes muy buenas noches.